Podemos decir, sin lugar a equivocarnos, que este himno es una joya. Muchos hermanos concuerdan que en los últimos 2000 años, este es uno de los himnos más completos que están en concierto con el corazón de Dios y su deseo. Este himno es muy precioso. Un himno es la crema de la experiencia y disfrute de Cristo en la palabra del Señor del escritor. No hay duda que este himno está lleno de mucha experiencia y mucho disfrute de Cristo. Lo encomendamos a su memoria, especialmente a los jóvenes. Le encomendamos a su memoria este himno. ¿Qué les ha parecido el libro de Números? El libro de Números está en la Biblia. La Biblia es un libro maravilloso. Es el libro de Dios. Dios escribió este libro. Es su obra. La escribió con su mismo dedo para dejarnos ver qué hay en su corazón. En este universo lo primero es Dios. Y el Dios triuno. Y lo segundo a Dios es su economía. Así que este libro habla de Dios y habla de su economía. El hermano Rick nos dijo que este libro, la Biblia, el centro, podemos decir que es un romance divino. Ese romance entre Dios y el hombre, el romance que Dios tiene para el hombre. Este hablar vino del estudio vida de Romanos. Cuando el hermano Lee iba a comenzar el estudio vida de Romanos, sufrió alguna experiencia y luego cuando vino, él dijo, quiero antes de comenzar a hablar de Romanos y del estudio vida de Romanos, quiero posicionar este libro en toda la Biblia. Entonces habló del romance divino. La Biblia es un romance divino. Y ahora hemos visto que el libro de Números es un libro primero, vimos que es un libro de servicio. Y este servicio, un servicio militar. Y este servicio es un servicio santo que llevan a cabo los sacerdotes y los levitas al cuidar del tabernáculo de reunión, del tabernáculo del testimonio de Dios, para cuidar lo más santo, las cosas santas, lo más santo. Es decir que Dios necesita este ejército para que le sirva de esta manera. Luego vimos que este ejército tiene al Dios celoso. Para formar este ejército, conformar este ejército, nosotros tenemos los celos de Dios. Así que debemos amarle con la misma intensidad que Él nos ama. Y nuestro mismo celo debe crecer y crecer y crecer hasta ser tan intenso como el celo de Dios para nosotros. Él cela la iglesia. Luego vimos que en el tercer mensaje, vimos que el libro de Números es un libro de voto nazareo. Este voto, Dios desea que todo el pueblo de Dios seamos estos nazareos. ¿No es esto precioso? Y estos nazareos son los que su corazón es un reflejo del corazón de Dios. Solo al contemplarle a Él, Pablo dijo en 2 Corintios, contemplarle
y reflejarle. Si contemplamos al Señor, contemplamos su corazón, entonces el corazón, nuestro corazón viene a ser el reflejo del corazón de Dios. Este es un nazareo. ¡Qué secuencia tan preciosa! ¿Valoran el libro de Números? Y ahora llegamos al mensaje 4, que corresponde al mensaje 7 de este entrenamiento del libro de Números. Ahora llegamos a la bendición. Este ejército necesita al Dios celoso y también necesita al Dios que bendice. El Dios que es una bendición y el Dios que bendice. Qué preciosa secuencia. ¿Han captado esta secuencia? ¿Están listos para recibir la bendición de Dios? Este ejército conformado necesita al Dios de bendición que nos bendiga. ¡Aleluya! No hay duda, la Biblia es un libro maravilloso. Pero si no fuera por este ministerio, no veríamos estas cosas. Sí, la Biblia es un libro maravilloso, pero necesitamos los espejuelos de la economía de Dios. Cuando era joven leí el libro de Números hasta el capítulo 1. Pero ahora veo la economía de Dios. ¡Qué maravilloso! Bien, vamos a entrar entonces en el mensaje número 4, la bendición eterna del Dios triuno. Quiero comenzar leyendo entonces esta bendición que aparece en el libro de Números, como la bendición eterna del Dios triuno. Quiero comenzar por aquí. ¿Están conmigo en su Biblia en el libro de Números? Del 23 al 26. Habla a Aarón y a sus hijos, diciendo: así bendeciréis a los hijos de Israel. Les diréis: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su gracia. Jehová alce sobre ti su semblante y te dé paz. Lo primero que debemos ver es que esta no es una bendición común. El entendimiento que puede ser que muchos cristianos tengan, a lo mejor nosotros, es que esta es una bendición religiosa, una benedicción. De hecho, algunos lo usan como una doxología que se recita o se canta al final de los servicios o al final de la reunión, antes de la gente salir. Algunos también maestros de la Biblia, ellos avanzan o han avanzado un poquito más y han dicho que esta bendición triple, es una prefigura de lo que es la Trinidad divina. Y aunque esto pudiera ser cierto, pero nosotros debemos avanzar y ver que el corazón de Dios está relacionado con esta Trinidad divina. La Trinidad divina es para Dios relacionarse con el hombre. La categoría de este himno es experiencia de Dios. ¿Cómo experimentamos a Dios? Por medio de la Trinidad divina. Dios no es un Dios lejano hoy para nosotros. Dios no es un Dios para simplemente estudiarlo como una materia en alguna escuela de divinidad, sino que este Dios triuno, este Dios uniplural, tiene una manera de Él hacerse accesible, disponible, y que el hombre lo pueda experimentar. Esa manera que tiene es la Trinidad divina. Es el mecanismo del Dios triuno para que el hombre pueda experimentarle
pueda disfrutarle e incluso pueda recibir, en el contexto del mensaje de esta tarde, pueda recibir la bendición de Dios. Así que nosotros debemos ver más, debemos profundizar en este asunto. Esta Trinidad divina en verdad nos dice algo de Dios. Nos debe decir algo de Dios a nosotros. Nos dice algo del corazón de Dios para nosotros. Nos dice algo acerca del propósito de Dios. Nos dice algo acerca de la economía de Dios. De hecho, su economía, para que Él la lleve adelante y cumpla su meta de llenar su beneplácito, Él necesita su Trinidad divina. Es lo más que podemos decir por el momento, porque el enfoque de este mensaje no necesariamente es la Trinidad divina en sí misma, sino la bendición. La bendición. Le animamos a que entonces escuchen en el entrenamiento por video el mensaje anterior, el mensaje 6, que habla de la posición de la Trinidad divina en el libro de Números. Así que el libro de Números también está lleno de la Trinidad divina, así como toda la Biblia. De hecho, la Trinidad divina es la estructura básica, no solo de Dios y su economía, sino la estructura básica de su libro, la Biblia. Así que sean animados. Recuerden, solo les estamos dando un bocadito de todo este entrenamiento. El enfoque de este mensaje en verdad es la bendición triuna del Dios triuno por medio de su Trinidad divina. Y esta bendición triuna, hay 4 porciones en la Biblia que se las voy a adelantar para su estudio posterior de esto, que son porciones gemelas en un sentido de esta bendición. Y estas porciones están en el libro de Números, en el capítulo 6, como ya hemos visto, está en el libro de Efesios, está también en Corintios y está en Apocalipsis. Más adelante tocaremos un poquito de cada uno de ellos. Ahora les voy a decir que este bosquejo casi en su totalidad salió de el mensaje 11 del estudio vida de de Números. Bueno, hermano Rick dijo Romanos, ahora yo digo Hebreos. Es que toda la Biblia es un solo hablar. Es un solo hablar. Y de ese mensaje, que en verdad es un mensaje muy corto, yo quisiera solamente, aquí tengo ese mensaje número 11 del libro de Números, el estudio vida. A lo mejor quisiera solo leerles el mensaje y sentarme, pero los hermanos prefieren que hablemos un poco más. ¿Les parece? Así que tengan en cuenta, les remito a este precioso mensaje. Es una joya de mensaje, y es muy corto, solo 4 páginas. También para estudiar un poco más acerca de esta bendición triple del Dios triuno, debemos ir al libro de Efesios. El libro de Efesios es un gran poema que escribió Pablo. Y en particular, en el capítulo 1, esos versículos del 13 al 14, nos habla de la bendición triuna del Dios triuno. Las notas de pie de página nos ayudan mucho a verlo con mucha claridad y luego orarlo. El himno 291 que tenemos dice que cuando escucho los mensajes, los tengo que orar, para que entonces de esa manera comenzar la digestión. Dentro de un poco vamos a desarrollar un poquito más Efesios 1. Qué maravillosa bendición. Y también les remito 2 Corintios 13, 14. 2 Corintios 13, 14. El bosquejo habla de esto.
Esta también es otra bendición famosa. El amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Tanto el amor como la gracia, como la comunión del Espíritu Santo, no son tres cosas separadas. Más bien son tres aspectos de una misma cosa. Es una sola bendición, aunque es triuna. Es maravillosa esta bendición. Luego tocaremos un poquito más. También al final del libro, es decir, de la Biblia consuma en una bendición también. Apocalipsis 22, si pueden abrir el libro, la Biblia. Al final de este libro para los vencedores, vemos en los capítulos 1 y 2, primero al Dios triuno. Vemos el trono, y de este trono emerge el río y el árbol. Trono, árbol, río. ¿Qué tenemos aquí? Al Dios triuno. Tenemos al trono Padre, tenemos al árbol Hijo y tenemos al río Espíritu. ¿Qué emerge de aquí? ¿Qué sale? ¿Qué proviene? Bendiciones tras bendiciones. Los capítulos 3 al 5 nos hablan de las bendiciones de los redimidos de Dios en la eternidad. Es decir, que Dios nos bendijo, nos está bendiciendo y nos ha de bendecir por la eternidad. ¡Qué maravilloso! Y estas bendiciones que están aquí son 8 bendiciones. No habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero será la porción de ellos. Servirán a Dios y al Cordero. Verán el rostro de Dios y del Cordero. El nombre de Dios y del Cordero estará en sus frentes. Estarán bajo la iluminación de Dios, el Señor, y reinarán para siempre. Oh, esta es una bendición gigantesca que disfrutaremos por toda la eternidad. Y esta bendición fue lo que produjo la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén como la unión en vidas, como la mezcla de naturalezas y como la incorporación de personas. Esto es la Nueva Jerusalén. Esta bendición triuna del Dios triuno está produciendo la ciudad de bendición, la Nueva Jerusalén. Amén. Los hermanos nos han hablado de 1 Corintios 6:17, el que se une. La Nueva Jerusalén es la unión de dos vidas. Luego Pedro, en 2 de Pedro, nos dice que somos participantes. Estamos escapando de la corrupción para participar de la naturaleza divina. La naturaleza divina es la naturaleza divina. La naturaleza divina se mezcla con la naturaleza humana. Así que la Nueva Jerusalén es esta mezcla de naturalezas. Y también en Juan 14 nos dice que el Dios triuno quiere agrandarse. La Nueva Jerusalén es el agrandamiento del Dios triuno. Esta bendición produce este agrandamiento de personas. Juan 14:20, en aquel día, es decir, la resurrección fue aquel día, cuando los discípulos conocieron que el Hijo estaba en el Padre y el Padre estaba en el Hijo y el Hijo en nosotros y nosotros en el Hijo. Aleluya. ¿Qué es esto? Una incorporación de personas. Este es el producto de esta bendición gigantesca, como la ciudad de bendición. Aleluya. Cuanto más nosotros recibamos, experimentemos
y disfrutemos esta bendición, más llegamos a ser la Nueva Jerusalén como la totalidad de la bendición del Dios triuno. ¿No se sienten animados? Con esta vista panorámica de esta bendición para entrar en este bosquejo. Yo me siento animado. Si hay alguien más animado, puede decir: alabado sea el Señor. Aquí estamos bajo tu bendición, bajo tu hablar que bendice. Bien, para comenzar, quisiera hablar un poquito acerca de lo que es bendición. Lo que es bendición. Porque hoy en día nosotros usamos esta palabra de una manera muy suelta. Muchas veces usamos esta palabra de una manera natural o de una manera religiosa y en ocasiones también de una manera supersticiosa. Por definición general, bendecir. Bendecir es algo dado o conferido para la felicidad o el bienestar de quien lo recibe. Y nosotros sabemos esto, y es muy maravilloso. Pero en esta definición estamos hablando algo que un hombre le da a otro hombre. Pero la bendición eterna del Dios triuno que está en Números 6 viene de parte de Dios. Y cuando Dios bendice, Dios bendice. De hecho, Él es la realidad de la bendición misma. Tenemos que verlo entonces de una manera más profunda. Esta palabra bendición se usa en el Antiguo Testamento y también se usa en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, bendecir significa hacer algo o dar algo de valor. No es algo barato. Dar algo de valor, es decir, algo bueno. Algo bueno. Pero aquí es Jehová. Es Jehová. Aquí en número 6 es Jehová como el Dios triuno quien bendice. Él es quien bendice. Él nos da algo para que lo experimentemos y lo disfrutemos. Y en el griego, en el Nuevo Testamento, la palabra bendecir lo que significa es extender cierta clase de beneficios, casi siempre abundantes, a alguien que es el receptor de esos beneficios, que tiene una posición muy especial para recibir abundantemente lo que recibe. Ese es el entendimiento en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Ahora, nosotros estamos hablando de la bendición del Dios triuno, de la bendición eterna del Dios triuno, que está aquí en el libro de Números. ¿Habían ustedes visto que el libro de Números tiene esta bendición? Bueno, vamos a adentrarnos en esto. A la verdad que no es algo pequeño que Dios nos bendiga. Yo sé que quizás muchos han escuchado en su contexto, a lo mejor religioso, de la bendición que está aquí en Números. Y como hemos leído, quizás lo que hemos visto es que sí, Jehová nos guarda. Es decir, tenemos seguridad en Él. Y hemos visto que Jehová nos da gracia. Él quiere concedernos gracia. Y también quizás hemos visto que Jehová quiere darnos paz. No hay duda, si un hombre tiene todo esto, es un hombre muy feliz. Pero espero que nuestro entendimiento de esta bendición sea más elevado. Sea mucho más elevado y entremos entonces una experiencia más elevada y más profunda de esta bendición, que no es recibir cosas materiales, no es recibir cosas físicas. Ese es el problema en el entendimiento
natural. Lo que vamos a ver entonces esta tarde es que todas estas bendiciones son espirituales. Todas estas bendiciones son celestiales. Esta bendición es en Cristo. Dios, es decir, el Dios triuno, no tiene nada más que dar sino a Cristo. Darse Él mismo a nosotros. Así que espero que todos nosotros seamos conmovidos, incluso lleguemos a estar embelesados con esta bendición. Y eso catapulte nuestra experiencia del Señor, hasta que la realidad de esto que estamos hablando nos empape, nos sature. Amén y amén. Con este entendimiento entonces vamos a abrir el bosquejo y vamos a leerles el bosquejo. Solo queremos leerle este bosquejo maravilloso. En el número 1 romano, en el universo, la bendición única es el Dios triuno. Ya aquí lo tenemos. De hecho, si terminamos de leer el bosquejo aquí, ya lo vimos. En todo el universo hay una sola bendición. Y esta bendición única, singular, es el Dios triuno. De hecho, eso es parte del mensaje número 11 que les hablé, de donde salió este bosquejo. ¿Me permiten leerles una porción? La bendición única en todo el universo es Dios mismo. Aparte de Dios, todo es vanidad. Este debe ser la comprensión y la experiencia de un nazareo. Todo es vanidad. El universo entero fue creado por Dios. Pero sin Dios, aparte de Dios, aún el universo creado por Él es vanidad. La existencia del universo constituye un gran milagro, pero sin Dios, la milagrosa existencia del universo es vanidad. Sin Dios, todo es vanidad de vanidades. Solo Dios es real. Y la bendición eterna del Dios triuno es el mismo Dios triuno. No es una cosa, sino que es una persona maravillosa. Bueno, sigo leyendo. Únicamente Él es la verdadera bendición para nosotros. Si ganáramos todo el universo y no obtuviéramos a Dios, seríamos las personas más miserables. En la historia abundan los casos de personas que obtuvieron muchas riquezas y muchas cosas materiales, pero que al final comprendieron que sin Dios todo ello era vanidad. Dios mismo es nuestra bendición. Y esta bendición viene a nosotros mediante la impartición del ser divino en su Trinidad divina, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De hecho, este párrafo es este 1 romano. Dios es la bendición única en el universo. Y esta bendición viene a nosotros. No es nada material, sino que es una bendición persona que viene a nosotros. ¿Y cómo esta bendición viene a nosotros? Nos alcanza para llenarnos, empaparnos, saturarnos de ella. Viene mediante la impartición del ser divino en su Trinidad divina. Así que la Trinidad divina es para Él impartirse. Él es triuno por causa del hombre. Él quiere llenar al hombre de esta bendición. Por eso Él es el Padre, Él es el Hijo y Él es el Espíritu, para poderse impartir en nosotros. Si esta bendición viene a nosotros por medio de esta impartición, entonces la bendición del Dios triuno es la impartición del Dios triuno a nosotros. ¿Qué es la bendición del Dios triuno?
La impartición del Dios triuno en su Trinidad divina. Creo que usted se enloquecería si comparte eso con su vecino. La bendición del Dios triuno es la impartición del Dios triuno. Le voy a dar 3 segundos para que comparta eso con su vecino. La bendición del Dios triuno ha venido a mí. Viene en su impartición. Viene en su impartición. La bendición de Dios es la impartición de Dios. Qué maravilloso es ver esto. Amén. Esto es independientemente cómo nosotros nos sintamos, cómo nosotros estemos. Pudiera ser que externamente usted no esté tan bien o no se sienta tan bien, pero está bajo esta impartición. Está bajo la bendición. Oh, qué bendición es estar bajo esta bendición. Qué bendición es recibir esta bendición. Todo lo que podemos decir es, qué bendición. El ser divino, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta es la Trinidad divina. Aquí tenemos unos versículos de Eclesiastés. ¿Quién fue Salomón? Un hombre que alcanzó, Dios lo llenó de sabiduría y alcanzó muchas riquezas. Experimentó tantas cosas terrenales. Tenía tantas posesiones. Pero este fue su hablar. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y más adelante en el capítulo 3, versículo 11, él dijo que Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Dios puso eternidad en el corazón nuestro. Esa eternidad es nuestro espíritu humano, que en la regeneración llegó a ser el espíritu mezclado. ¿Para qué es nuestro espíritu mezclado? Para recibir esta bendición triuna del Dios triuno, que viene a nosotros por medio de su impartición. Amén. Así que de eternidad a eternidad tenemos esta bendición tan grande, porque Él se procesó, pasó por este proceso maravilloso. Ahora sabemos, es para esto, para bendecirnos y producir la iglesia como el cuerpo de Cristo, que consumará en la ciudad de bendición. Letra A. Avancemos a la letra A y ahora vamos a tocar Efesios 1. Efesios 1. Esta porción es maravillosa porque nos va a dejar ver la manera como Dios nos bendice en su Trinidad divina. ¿Podemos leer juntos? Efesios la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que en Efesios 1 lo que podemos ver es el camino, la manera de Dios bendecirnos como su pueblo. Y esta bendición produce su pueblo. Esta bendición triuna nos hace a nosotros ser este pueblo, el pueblo de Dios escogido, redimido y transformado, es decir, su iglesia. Si me acompañan al libro de Efesios un momento, en el capítulo 1, Pablo abrió este capítulo 1 para dejarnos ver la bendición triuna del Dios triuno de esta manera. En el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito sea el Dios triuno. Bendecir es hablar bien de. Así que aquí Pablo comienza hablando bien del Dios triuno.
que nos bendijo. ¿Cómo nos bendijo? Con toda bendición. Con toda bendición. Su bendición es Él mismo. Y esta palabra griega, bendición, significa hablar bien de Él. Es decir, alabarle con adoración. Es decir, que Dios nos bendice hablando bien de la iglesia, hablando bien de nosotros. Creo que todo este fin de semana Él ha estado hablando bien a nosotros. Qué maravilloso. Dios habla para bendecirnos. En la nota 4 podemos ver que bendecir es alabar, nos alabó o habló bien de nosotros. Cuando Dios nos bendice, nos alaba, habla bien de nosotros. El Señor está hablando bien de nosotros todo este fin de semana. Su buen hablar produce la iglesia, la cual resulta en la iglesia como el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y de hecho, este es el final de este capítulo. Y si usted ve bien la composición, cómo Pablo redactó este poema. A mí me gusta mucho este poema del capítulo 1 de Efesios. Podemos ver aquí, primero, que el Padre, Dios el Padre, nos bendice al elegirnos y predestinarnos. Luego vemos que el Dios triuno nos bendice en el Hijo. ¿Cómo? Redimiéndonos. En los versículos 7 al 12 se ve la redención del Hijo. Y luego en los versículos 13 al 14 se ve la bendición del Espíritu. El Espíritu nos bendice dándonos el sello, sellándonos y dándonos las arras del Espíritu. Las arras, el anticipo. Es decir, en la Nueva Jerusalén recibiremos la totalidad de esta bendición como ya hemos visto. ¡Oh, qué bendición! ¡Oh, qué bendición! Numeral 1, resume esto que acabamos de decir. Él nos bendice en el Padre, nos bendice en el Hijo y nos bendice en el Espíritu. Numeral 2, al final, debido a tal fluir de la Trinidad Divina como bendición dada al pueblo escogido de Dios, hay un resultado. Y el resultado de este fluir bienaventurado es la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia, el cuerpo de Cristo, es el resultado completo de que la Trinidad divina, como fluir, imparta todo lo que Dios es a su pueblo escogido. Muy precioso. De esto habla Efesios 1. Letra B. Como la consumación de todo el relato bíblico. Ahora llegamos a la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es Dios mismo en su Trinidad divina. El Padre, el Hijo y el Espíritu mezclado con su pueblo escogido, redimido, regenerado, transformado y glorificado para hacer su bendición eterna. Tal bendición es el cumplimiento máximo de la bendición de Dios dada a Israel en Números 6. Es decir, que este es el resultado, es la totalidad de esta impartición, de esta bendición. Recordemos que Él nos bendice al impartirse de esta manera. Vamos al número 2, Romano. En Números 6, permítanme leerles. En Números 6, del 22 al 27, vemos un modelo de bendición por parte de los sacerdotes. Los sacerdotes son quienes pronuncian, hablan. Por eso necesitamos profetizar en las reuniones.
Profetizar es hablar bien de la iglesia para que la iglesia sea edificada. Los sacerdotes necesitamos profetizar. Esta bendición no es una bendición antiguo testamentaria, ni una bendición neotestamentaria. Más bien, es la bendición eterna del Dios triuno, la cual es el Dios triuno que se imparte en su Trinidad divina dentro de nosotros para que le disfrutemos. Les pregunto a los jóvenes menores de 30 años, ¿qué es la bendición eterna del Dios triuno? Respóndanme leyendo la última parte de este punto. Les pregunto otra vez a los jóvenes menores de 30 años, ¿se pueden poner de pie? Los jóvenes menores de 30 años. Queremos bendecirlos. Bien, les voy a preguntar y ustedes me responden leyendo la última porción de este punto. Les pregunto, ¿qué es la bendición eterna del Dios triuno? La cual es amén. Gracias. Les encomiendo esto a su memoria. ¡Qué bendición! Esta bendición, el ejército la necesita. El ejército la necesita. Esta bendición en verdad es para formar el ejército. Si no tenemos esta bendición, no podemos pelear. No podemos pelear. Necesitamos estar bajo esta bendición. Y les leo un versículo en Salmos 44, versículo 3. Mientras me preparaba para este mensaje, logré ver este versículo, que nos deja ver que en verdad necesitamos esta bendición para poder pelear. El versículo dice, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. Perdón, ese no es el 44, 3. No hay duda, esa era una bendición, pero es el 44. Porque no por su espada poseyeron la tierra, ni su brazo los salvó, sino tu diestra, tu brazo y tu luz, la luz de tu rostro. Aquí tenemos la parte B de esta bendición, la luz del rostro, pues te complaciste en ellos. Es decir, vamos a combatir, pero en verdad, como se nos dijo esta mañana, solo estamos a su lado, disfrutando esta bendición. En verdad, nada tenemos que hacer. No es con nuestros propios esfuerzos, sino que es por la diestra de Él, es por su brazo y es por la luz de su rostro. Él alza su rostro y su rostro resplandeciente y nos agracia para vencer en la batalla espiritual. Letra A. Vamos ahora a las tres partes de esta bendición eterna del Dios triuno que está en Números 6. Jehová te bendiga y te guarde. Puede ser atribuido al Padre. Bien. Declaremos todos juntos la primera parte. Jehová te bendiga y te guarde. Amén. Amén. Esta primera parte puede ser atribuido al Padre. Numeral 1. El Padre nos bendice de diversas maneras y en todo aspecto en su amor. Y nos guarda de diversas maneras en todo aspecto en su poder. Cada parte de esta bendición triuna tiene dos partes. Esta primera porción es la porción que se atribuye al Padre. El Padre nos bendice y nos guarda. De esta manera, Él tiene su buen hablar para nosotros, bendiciéndonos y guardándonos.
Oh, qué bendición es ser guardado por el Señor. Su poder es suficiente para guardarnos. Los versículos que tenemos acá en Juan 17, 11 y 15 son muy maravillosos. Nos vemos el poder guardador del Padre para nosotros, el Padre que nos bendice. En el versículo 11 de Juan 17, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el cual me has dado, para que sean uno así como nosotros. Tenemos el nombre del Padre. El nombre del Padre es un nombre tan elevado. Ese nombre nos guarda. Ese nombre en verdad nos protege. ¿Y cómo el Padre nos protege? Bueno, en Efesios 1 vimos que el Padre nos protege escogiéndonos y predestinándonos. Esta es la manera que Él se imparte en nosotros para protegernos. Amén. En el versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Él nos guarda del maligno. No tenemos que temer por nada. Hay personas que no les gusta la oscuridad. Tenemos el Padre que nos guarda. Aleluya por el guardar del Padre. En el numeral 2. El Señor oró para que el Padre nos guardara en su nombre. Ese es el versículo 11. Esto significa ser guardados en el Dios triuno que se imparte a nosotros. El Señor Jesús también oró para que el Padre nos guardara del maligno. El nombre del Padre en verdad es la totalidad de la persona del Padre. En ese nombre nosotros somos guardados del maligno, es decir, de Satanás mismo. La persona del Padre nos guarda de Satanás. Tenemos su nombre, tenemos su persona que nos guarda. Aleluya. Ahora recuerdo que también el Señor Jesús en Juan 10, Él dijo que sus ovejas están en la mano del Padre. Nadie las arrebatará de la mano del Padre. Aleluya. ¡Qué bendición! La mano guardadora del Padre nos guarda del maligno. Numeral 3. Debiéramos orar pidiendo que nos sea concedida la bendición de ser absolutamente guardados en la impartición del Dios triuno y de estar completamente fuera del alcance del maligno. ¡Qué bendición es esta! ¡Qué bendición es esta! Debemos orar de esta manera. Oh Señor, bendícenos guardándonos. Ahora vamos a la segunda parte de esta bendición triuna, que corresponde a la bendición del Hijo. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su gracia. Esta parte puede ser atribuida al Hijo. ¿Cómo el Hijo nos bendice? Aquí llegamos ahora a la bendición del Hijo. ¿Cómo el Hijo nos bendice? El Hijo nos bendice haciendo que su rostro resplandezca sobre nosotros. Esta es una bendición sobre nosotros. El rostro mismo del Señor resplandece sobre nosotros. Y al resplandecer sobre nosotros, nos concede gracia, nos da gracia. Que nos dé gracia quiere decir que recibimos gracia y también Él es de gracia. Siempre que Él hace resplandecer su rostro sobre nosotros, el rostro que buscamos cada mañana debemos ir a encontrarnos con el rostro del Hijo. Amén. Mirarlo a su rostro para que nos conceda la gracia para el día. Esto no es nada pequeño, no es nada insignificante, déjenme decirles.
Esa gracia es continua. Según la composición gramatical de esta porción, que Él nos conceda gracia, quiere decir que Él nos da gracia, nos confiere gracia y Él es de gracia. Es una persona llena de gracia. Continuamente hay gracia para nosotros. De esta manera el Hijo nos bendice. Numeral 1, en Lucas 1:78, cuando el Señor Jesús estaba por nacer, Zacarías profetizó de esta manera. Allí estaba Zacarías. Allí estaba Zacarías profetizando. ¿Qué profetizó? Nos ha de visitar desde lo alto el sol naciente. Este sol naciente es el Hijo en la Trinidad divina. Aquí está implícita la encarnación de Dios, en la cual Él se nos muestra de modo resplandeciente. Oh, qué precioso. ¿Qué fue la encarnación de Dios? Dios vino en el Hijo, en la persona de Jesús. La persona de Jesús es el Dios encarnado. Su encarnación, ¿qué fue? La encarnación del sol. El sol naciente salió. Habían tantas tinieblas. Y el sol se encarnó. En la encarnación Dios nos visitó en el Hijo y con el Hijo para resplandecer sobre nosotros. ¿No es esto sumamente precioso? Les voy a leer en Lucas 1:78. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, en virtud de la cual nos ha de visitar desde lo alto el sol naciente. Y en Mateo 4:16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y los asentados, a estos asentados en región y sombra de muerte, luz les amaneció. Y en Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue jamás andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que en esta bendición hay luz. El Hijo es el sol naciente, el Hijo es la gran luz en sombra de muerte. Él es la luz del mundo. Él nos bendice siendo luz para nosotros. Y nosotros llegaremos a ser también luz, luminares en este mundo. Solo si estamos bajo la bendición de la luz, llegamos a ser entonces luminares en este mundo. La luz produce luz. Aleluya. Numeral 2, la palabra rostro, en Números 6:25, significa presencia. Como aquel cuyo rostro resplandece sobre nosotros, Cristo el Hijo es la presencia visible del Dios invisible. Dios era invisible, pero su Hijo hizo visible al Dios invisible. El Dios invisible habitaba en luz inaccesible, pero un día en la encarnación la luz inaccesible se hizo accesible y pudimos ver la luz invisible del Dios invisible. ¡Qué bendición! Oh, esto es una bendición inmensurable. El Dios visible o invisible se hizo presente. El Hijo es la presencia del Dios invisible. Amén. Hasta el día de su venida que vamos a tener su parucía. Oh, Él quiere hacer su presencia tan real en nosotros. Numeral 3, Números 6:25, no solamente dice que Jehová hace resplandecer su rostro sobre nosotros, sino también que Jehová nos concede su gracia. Esta es la segunda mitad, nos concede su gracia. Estos dos asuntos juntos equivalen a Juan 1:14 y Juan 16:17. Ya estamos viendo de que cada bendición tiene dos partes.
resplandecer su rostro y concedernos gracia. En Juan 1:14 la palabra se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros y contemplamos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y de realidad. Aleluya. La gracia vino. Este hombre Jesús vino lleno de gracia para bendecirnos. Y en Juan 1:16 al 17, porque de su plenitud, tomamos todos, recibimos todos, gracia sobre gracia. La ley Moisés la dio, como si yo le diera esto al hermano Iván. La ley fue dada, pero la gracia vino. Aleluya. Aleluya. La gracia vino en la persona de Jesucristo, que hizo resplandecer su rostro sobre nosotros y nos concedió gracia de esta manera. ¿Cómo? Por medio de la encarnación. El numeral 4. La encarnación de Dios era el resplandor de su presencia. Su presencia, su resplandor. Y junto con ese resplandor había gracia. Esta gracia es la gracia del Señor Jesucristo, quien en realidad es el propio Cristo. Cristo como gracia. Gracia es o significa Dios en Cristo por el Espíritu para que podamos disfrutar al Dios triuno. Esta es la gracia que viene a nosotros para hacerlo todo por nosotros, en nosotros y a través de nosotros. ¡Qué gracia! Y esta gracia viene porque el rostro está. Donde está el rostro del Señor, allí hay gracia. ¡Qué precioso! Podemos orar, Señor, me gusta tu rostro. Oh, Señor, me gusta tu rostro resplandeciente, porque me bendices con gracia. Hagamos de esta nuestra oración. Letra C. Vamos ahora a la tercera parte de esta bendición triuna. Jehová alce sobre ti su semblante y te dé paz. Declaremos todos hasta ahí. Jehová semblante, paz. En la bendición anterior vimos rostro y gracia. Aquí hay semblante y paz. Este semblante y paz puede ser atribuido al Espíritu. Y esto es muy maravilloso. Aleluya por el Padre, aleluya por el Hijo y aleluya por el Espíritu. El Hijo nos trae su presencia. Pero su presencia no es suficiente. Necesitamos también contemplar y recibir las expresiones que tiene la presencia. ¿No es así? Digamos, yo estoy aquí. Aquí está mi presencia. Muchos han dicho que por años han escuchado mi voz, pero ahora tienen la persona de la voz o la voz de la persona. Estos que están aquí tienen mi presencia, están muy cerca. Los que están allá, pues no sé si la tienen, están muy lejos. Bueno, yo no los veo a ustedes. Pero la presencia trae expresiones, Esas expresiones son el semblante. Y el semblante es mucho más. Si yo estoy aquí delante de Asmani, ¿qué va a recibir él? ¿Qué va a recibir? Va a recibir gozo. ¿Por qué? Porque no estoy así. Bueno, en el entrenamiento él vio muchas expresiones de mi presencia. Pero ¿pueden captar este punto? Considérenlo. Necesitamos su presencia y necesitamos su expresión.
Aquí en verdad la bendición es que tenemos el semblante junto con las expresiones. Mi oración es que yo quiero más de estas experiencias. Numeral 1, el rostro denota la presencia de la persona y el semblante denota la expresión de dicha persona. Alzar el semblante sobre alguien significa confirmar a dicha persona, asegurarle, prometerle y darle todas las cosas. Pablo vivió esta experiencia. En 2 Corintios 2, en 1 Corintios había un problema con un hermano. Y en 2 Corintios 2, Pablo supo que los hermanos habían perdonado a este hermano problemático. Y él dice, yo también lo he perdonado en el semblante del Señor. En la persona del Señor, en 2 Corintios 2, es el índice de los ojos del Señor. Es decir, Pablo invertía su tiempo, no solo teniendo el rostro, la presencia del Señor, sino deleitándose en el índice de sus ojos. El índice de sus ojos es esta porción, la que está llena de expresiones. Muchas veces yo solo tengo que mirar a mi esposa en el índice de sus ojos y ya sé todo lo que quiere decirme. Por la intimidad que hay en nosotros. Oh, hermanos y hermanas, necesitamos cultivar esta intimidad con el Señor. No nos conformemos con tener su presencia. Necesitamos ir más allá. Deleitarnos en sus expresiones. Él quiere bendecirnos con sus expresiones. Amén. Numeral 2. Jesús vino como el rostro de Dios. Y el Espíritu Santo viene a nosotros como el semblante de Dios. Si lo contristamos, su semblante va a decaer. Pero si lo obedecemos, Él estará contento con nosotros y alzará su semblante para confirmarnos, para asegurarnos, para garantizarnos, para prometernos y darnos todas las cosas. ¿Cómo Él hace esto? Mediante la comunión del Espíritu. El Espíritu trae los sentimientos del Padre en el Hijo y los infunde a nosotros siempre que nosotros contemplamos su semblante. Siempre que contemplamos su semblante en espíritu, cada mañana debemos cultivar esta relación amorosa con el Señor en espíritu. Recibir sus besos divinos y místicos en espíritu. Deleitarnos en el semblante del Señor para bendecirnos. Aleluya. Qué espíritu, qué bendición. El espíritu, el paralelo de esto en Efesios, vimos que el espíritu es quien nos da las arras. Además de sellarnos, nos da las arras, es decir, el anticipo. Tenemos a Dios, pero lo hemos de heredar en su totalidad. Ese es el espíritu que es la garantía. El espíritu que nos confirma, que nos asegura, que nos garantiza, que nos promete y nos da todas las cosas. Por otra parte, aquí en Efesios 4:30 hay una pequeña advertencia. Yo no quiero que el Señor venga a mí así, porque lo he contristado. En Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Oh, qué bendición, qué bendición. Esta es la bendición eterna del Dios triuno. Jehová te bendiga y te guarde. Tenemos su bendición y tenemos su resguardo en el Padre.
Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su gracia. Tenemos el rostro resplandeciente del Hijo que nos concede su gracia y tenemos Jehová alce su semblante y te dé paz. Alce su semblante sobre ti y te dé paz. Tenemos el semblante del Espíritu y la paz, la tranquilidad que solo el Espíritu ministra. ¡Qué bendición! No hay duda, esto es mucho más que una buena casa o inclusive un buen cónyuge, mucho más que un buen carro. Es Dios mismo. Es el Dios triuno mismo en su persona maravillosa que se quiere impartir a nosotros, bendecirnos de tal manera. ¡Qué precioso es el libro de Números! ¡Qué cristal hay en Números! La bendición eterna del Dios triuno. Esta tiene una bendición, hermana, en 2 Corintios 13, 14. Vamos al punto 3 romano. ¿Leemos todos juntos? En 2 Corintios 13, 14 se nos dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Aquí la bendición, de hecho, es la misma que la presentada en Números 6, 23 al 27. Ya vimos al comienzo de este bosquejo que la bendición triuna, del Dios triuno que aparece en Números 6, no es una bendición ni antiguo testamentaria ni neotestamentaria, es una bendición eterna. Una bendición eterna del Dios triuno. Y Pablo tomó esta bendición de número 6 y la experimentó a lo sumo. La disfrutó a lo sumo y la escribió de esta manera: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. ¡Qué bendición! Esto no es simplemente para cantarlo como una doxología al final de nuestras reuniones. No, este es el Dios triuno, que por medio de su impartición divina en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu, nos bendice, imparte su persona en nosotros. Amén. La gracia, el amor y la comunión no son tres cosas separadas. No son tres dioses diferentes. Él es el Dios uniplural. De esta manera, también, la gracia, el amor y la comunión son tres aspectos de una misma cosa. Es una sola bendición. Qué maravilloso. Que número 6 tiene un espejo aquí en 2 Corintios 13, 14. Y vamos a leer estos puntos de la A hasta la E. Yo creo que va a ser muy difícil añadir algo más a estas porciones. Amén. Vamos a disfrutarla de esta manera. Hermanos, comiencen con la letra A. Pablo no solo introducía a las personas en la presencia de Dios, sino que también introducía a Dios en ellas. Amén. Hermanas, letra B. Por un lado, bendecir a otros es introducirlos en la presencia de Dios. Por otro lado, es introducir a ellos en gracia y comunión, a fin de que disfruten al Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Amén. Los hermanos decimos amén. Amén. Hermanos en el C, el amor, la gracia y la comunión son tres etapas de Dios para nuestro disfrute. El amor está en lo interior. La gracia es el amor expresado. Y la comunión es la transmisión de la gracia a nuestro interior.
Las hermanas dicen amén. Hermanas, el amor de Dios es la fuente, puesto que Dios es el origen. La gracia del Señor es el curso del amor de Dios, ya que el Señor es la expresión de Dios y la comunión del Espíritu es la impartición de la gracia del Señor con el amor de Dios para que experimentemos y disfrutemos al Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con sus virtudes divinas. Todos juntos, todos juntos. La revelación divina de la Trinidad divina en la Santa Palabra no se da para que haga un estudio teológico, sino para que comprendamos cómo Dios, en su maravillosa y misteriosa Trinidad divina, se imparte a sí mismo en su pueblo escogido, a fin de que nosotros, como su pueblo escogido y redimido, podamos, como se indica en la bendición que el apóstol da a los creyentes corintios, participar del Dios triuno procesado, disfrutarle y poseerle ahora y por la eternidad. Debemos disfrutar y ser bendecidos con el Dios triuno procesado y que circula en nuestro interior día a día a fin de poder impartirlo a otros como bendición única del universo, con miras a que se logre el deseo del corazón de Dios de obtener el testimonio de Jesús, la expresión corporativa de Jesús. Aleluya. Este es el resultado de la bendición eterna del Dios triuno para nosotros, su pueblo que Él escogió, que Él redimió y que hoy lo está divinizando día a día por medio de su salvación orgánica para llevarlo a ser su complemento. Esta novia guerrera, su ejército nupcial que ha de terminar esta era y introducir entonces la ciudad de bendición. Y seguiremos recibiendo esta bendición por la eternidad. ¿No es esto maravilloso? En verdad lo es. Estos 5 puntos fueron sacados de las notas de estos versículos. Así que hermanos y hermanas, les comparto que en los próximos días, en los próximos años, hasta su venida, nosotros busquemos estas experiencias. Necesitamos estas experiencias. El ejército que el Señor está conformando hoy en su recobro necesita tener esta experiencia de estas bendiciones, de manera de nosotros llegar a ser entonces los canales que bendecimos a otros, porque nos hemos convertido en esta bendición. Las iglesias en Paraguay necesitan estar llenos de canales de esta bendición, de estos hermanos y hermanas que puedan ministrar la bendición que han experimentado y disfrutado, y en cada reunión puedan conferir a otros, conferir la bendición, conferir gracia y también conferir paz. Aleluya. Que sea así en todas las iglesias en Paraguay, en Ecuador. Estoy en Ecuador. Entonces vamos a hacer su expresión. Aleluya. Al final tenemos este punto número 4.
Y creo que habrá abundante tiempo para que muchos puedan confirmar la palabra. Este punto 4 que está aquí, en verdad, es el último párrafo de este mensaje 11 del estudio vida de Números. Les voy a leer. Amén. Les voy a leer con mi corazón y con mi espíritu. No para bendecirlos, sino para que el Señor los bendiga. El Dios triuno los bendiga. A veces, al considerar nuestra situación, podríamos sentirnos decepcionados y pensar que no tenemos nada. Tal vez nos parezca que todo bajo el sol, e incluso todo lo relacionado con el campo de lo espiritual, es vanidad de vanidades. Quizás sintamos que nada es real, ni siquiera en la vida de iglesia. ¿Qué debemos hacer cuando nos sintamos así? Debemos volvernos al Dios triuno. Él es nuestra bendición y nuestra porción verdaderas. Qué bendición es tenerlo a Él como nuestra bendición. Qué bendición es tener su rostro. Amén. Tener su presencia. Amén. Y disfrutarle a Él cada día como gracia. Cuanto más sufrimos, más le disfrutamos como gracia. Qué bendición es tener su semblante sonriente, que nos asegura y nos confirma. Y qué bendición es tener paz en Él, por Él y con Él. Este es el Dios triuno como nuestra bendición. Oh, que la gracia de Cristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Esta es la bendición eterna del Dios triuno en su Trinidad divina. Que sea nuestra experiencia y disfrute día a día cada vez más en las iglesias en Ecuador. El Señor está conformando su ejército. Este ejército necesita la experiencia de esta bendición para continuar la batalla espiritual en su victoria hasta que el Señor pueda introducir su reino. Amén. Oremos de dos en dos y los hermanos nos dirán qué vamos a hacer.